Feliz día, de nuevo acá con ustedes para compartir un día más la palabra de Dios. Dale gracias a Dios por este día que nos regala. Dios que siempre es bueno con sus hijos que somos nosotros. Pues nosotros que somos sus hijos debemos ser siempre agradecidos con ese Dios bueno, ya que nosotros muchas veces pues no somos tan agradecidos como Dios quiere que seamos. Pues tratemos cada día que va pasando, ser más agradecidos con ese Dios bueno, misericordioso, que nos ama. Vamos a escuchar la lectura de este día. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenará de ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo, a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán ellas gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y al que no lo alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, porque se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio, dice que cuando Jesús llegó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, había un funcionario real que tenía a un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogaba que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo.
Y seguía insistiéndole, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Y aquel funcionario real quería de que Jesús se trasladara de donde estaba hasta Cafarnaúm, donde estaba enfermo aquel hijo de aquel funcionario real que estaba grave. Y por eso decía, vamos, antes de que mi muchachito muera. Pero Jesús le coloca a aquel hombre un reto de fe. ¿Por qué? Porque aquel funcionario le estaba pidiendo a Jesús que fuera hasta su casa. ¿Para qué? Para que lo viera, para que pusiera la mano, para que su hijo sanara. Pero Jesús le puso un reto de fe, porque Jesús dice, vete, tu hijo ya está sano. Es un reto de fe, vete, tu hijo ya está sano. Y aquel hombre, aquel funcionario real, tenía dos opciones, creer o no creer. Creer o no creer, no tenía otra opción. ¿Y qué opción tomó aquel hombre? La opción de creer. Creyó y se fue creyendo en la palabra que Jesús le había dado. Y la palabra de que Jesús le había dado fue, vete, tu hijo ya está sano. Y aquel hombre se fue creyendo en la palabra de Jesús, confiando en la palabra de Jesús, puso su confianza en la palabra de Jesús, porque él estaba pidiendo que fuera hasta su casa, hasta Cafarnaúm, y Jesús no fue. Jesús también le puso esa prueba, una prueba de fe, pero aquel hombre creyó, tuvo confianza, pasó la prueba de fe y se fue hacia Cafarnaúm, hacia su casa, creyendo en lo que Jesús le había dicho. ¿Qué pasó? Nos dice que cuando iba llegando, sus criados salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Le dio la buena noticia de que su hijo ya no estaba enfermo, ya estaba sano, se había recuperado. Y él le preguntó a qué hora había empezado la mejoría, la sanación. Y ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Y el padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano. Y él creyó con todo lo de su casa. Pues bien, aquel hombre, Jesús le puso una prueba, vete, tu hijo ya está sano. Él aceptó con confianza lo que Jesús le estaba prometiendo de palabra y pasó lo que Jesús le había dicho. Pues bien, también el Señor nos dice a nosotros, pida y se le dará, toque y se le abrirá. Pero es una prueba que nos pone el Señor a todos nosotros, pida y se le dará, toque y se le abrirá. Y esa prueba que nos pone Dios a cada uno de nosotros es una prueba de fe. ¿Cómo la estoy recibiendo yo? Confío como este funcionario real en esas palabras de Jesús que me dice, pide y recibirá, toque y se le abrirá. Estoy confiando en esa palabra de Jesús, porque si dudamos y no tenemos confianza, es ahí donde el Señor no se manifiesta, porque Dios se manifiesta es en la fe, y por eso le decía que se haga según su fe, y nos dice el Evangelio, y el enfermo quedaba sano. Pues nosotros tenemos esa fe, confiamos en Jesús, que nos pone esa prueba, pida, toque, pida y recibirá, toque y se le abrirá. Estoy aceptando esa prueba, confío en esa palabra de Jesús. Nos tenemos que preguntar cómo está nuestra confianza, porque a veces donde más estamos nosotros fallando en este momento es en la fe. No tenemos la confianza ni la fe necesaria para decirle al Señor, Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él.
sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.